Bendito sea Dios. Mis hermanos, si podemos buscar la cita que me toca compartir en esta noche, la encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 1 y 2. Luego nos saltamos al 10 y luego del 25 al 30. Mientras los buscan, voy a hacer esta pequeña oración. Señor, tú que en nuestra fragilidad nos ayudas con medios abundantes, concédenos recibir con alegría la salvación que nos otorgas y manifestarla en nuestra propia vida. Por nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de San Juan, capítulo 7, capítulo 7, versículo 1 y 2. Luego nos saltamos al versículo 10 y luego nos vamos hasta el 25 al 30. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. La bendita palabra del Señor dice así. El título tiene: Jesús sube a Jerusalén. Después de esto, Jesús iba de un lugar a otro por Galilea. No quería estar en Judea porque los judíos deseaban matarle. Se acercaba la fiesta de los judíos, llamada de las tiendas. Solamente después que sus hermanos fueron a la fiesta, subió él también, pero sin decirlo como en secreto. Algunos habitantes de Jerusalén decían: ¿pero no es este al que quieren matar? Pues ahí lo tienen hablando con toda libertad y no le dicen nada. ¿Será tal vez que nuestros dirigentes han reconocido que él es el Mesías? Pero sabemos de dónde viene, mientras que cuando venga el Mesías nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús dijo en voz muy alta, mientras enseñaba en el templo: ustedes dicen que me conocen, ustedes saben de dónde vengo. Sepan que yo no he venido por mi propia cuenta. Quien me envía es el verdadero, y ustedes no lo conocen. Él es el que me ha enviado, y yo lo conozco, porque vengo de él. Los judíos hubieran querido llevarlo preso, pero nadie le puso las manos encima, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Hay que darle un fuerte aplauso, mis hermanos, a la santa y bendita palabra de Dios que acabamos de escuchar en esta noche. Yo me encantaba el canto que hicimos en la oración, que decía que no estamos solos, que el Señor siempre está a nuestro lado. Mis hermanos, en este evangelio miramos, el título tiene: la subida de Jesús a Jerusalén. Decía la palabra: después de esto Jesús iba de un lugar a otro por Galilea. No quería estar en Judea porque los judíos deseaban matarle. San Juan, desde el capítulo 1 hasta el 12, siempre nos habla de Jesús, la revelación de Jesús, que quiere mostrarnos tal como es Jesús. Pero aquí en este versículo hace un paréntesis. Aquí San Juan pone que los judíos querían matarlo, y en muchos textos lo vamos a encontrar. Pero quiero que tengan en cuenta, mis hermanos, que Jesús era judío. Nació como judío, vivió como judío y murió como judío. Y era un auténtico judío. Y San Juan aquí dirán: ¿por qué pone que los judíos querían matarle? Si ustedes saben que Jesús, él siempre andaba haciendo el bien, y los judíos siempre tenían la mirada en él. Pero aquí dice que Jesús no quería subir a las fiestas de la bendita palabra, es a la fiesta judía llamada de las tiendas. Tal vez muchos se preguntarán cuáles son esas fiestas judías, para que lo tengamos más en cuenta. Si alguien me puede buscar
el capítulo de Deuteronomio 16, del 13 al 15, para que tengamos una idea por qué se celebraba esta fiesta. Una vez que hayan terminado de cosechar su trigo y de exprimir sus uvas, celebrarán durante 7 días la fiesta de las enramadas. Alégrense en esta fiesta junto con sus hijos y sus esclavos y con los levitas extranjeros, huérfanos y viudas que vivan en su ciudad. Palabra de Dios. ¿Sí tienen en claro por qué se celebraban estas fiestas? Esta fiesta de las tiendas, que tenían que todos que subir a Jerusalén. Porque la fiesta de los tabernáculos o tienda era un tiempo para celebrar la presencia y el reposo, la bendición, el gozo y la gloria de Dios en medio de su pueblo. En hebreo es Sukkot, que quiere decir tienda, enramada o cabaña, que era una fiesta que el Señor le había puesto a su pueblo del Señor, que tenían que subir a hacerla. Pero Jesús, miramos que Jesús, Él no quería subir. Y ahí en el 3, más adelantito decía que sus hermanos le dijeron, dice, no te quedes aquí, dice, vete a Judea para que tus discípulos de ahí vean las obras que realizas. Dicen los hermanos de Jesús, si sabemos que sus discípulos de Jesús, ellos sabían quién era Jesús y qué es lo que hacía, pero aquí miramos que dice que sus hermanos querían que subieran, ¿para qué? Para que se mostrara cómo era, para que hiciera sus prodigios. Pero aquí miramos que estos hermanos de Jesús no querían para que Jesús se diera a conocer, pero no creían en Jesús como el Salvador. Pero los hermanos de Jesús aquí no son hermanos de sangre, porque muchos nos confundimos cuando nuestros hermanos esperados, que nos dicen que María tuvo más hijos, porque en la Biblia siempre habla de hermanos de Jesús. En San Marcos dice que los parientes de Jesús estaban preocupados por él, porque muchos decían que él estaba loco, que estaba endemoniado, y ellos se preocuparon y bajaron a buscar a Jesús. Por eso cuando Jesús está predicando y entran y le dicen, te buscan tus hermanos y tu madre, pero eran los parientes. Hermanos en aquella época se llamaban a las que eran de la misma tribu o de la misma ciudad, se decían hermanos entre sí, pero no eran hermanos de sangre. Y aquí los hermanos querían que subiera Jesús, pero dice que Jesús se andaba escondiendo. ¿Por qué? Porque lo querían matar. Si miramos aquí que la fiesta se celebraba para darle gracias a Dios por todas las bendiciones que recibían después de las cosechas que hacían, y Dios lo mandaba como precepto que fueran y hicieran esta fiesta y le entregaran lo que habían cosechado al Señor, porque también celebraban, dice, el objetivo principal que Dios estableció para esta fiesta fue que el pueblo recordara que ellos habitaron en tiendas durante su travesía en el desierto, y que recordaran que Dios también habitó en medio de ellos en el tabernáculo de reunión que le llamaban, para que ellos recordaran que Dios siempre anduvo con ellos en esas tiendas, su presencia viva desde que salió el pueblo de Israel. Dios ahí andaba con ellos. Fue el pueblo rebelde que se rebelaba contra Dios, pero la presencia de Dios siempre andaba con ellos. Y aquí, como dice Jesús, él no quería subir porque sabía que lo querían matar. Si era una fiesta de agradecimiento a Dios, y muchos que van a las fiestas no iban por darle gracias a Dios, por darle las primicias a Dios, por todo lo que habían recibido, por todas las bendiciones, sino que iban a ver qué era lo que miraban, qué era lo que hacían. Y por Jesús, él no quería subir. Pero ya que dice que sus hermanos subió a mitad de la fiesta, Jesús subió porque dice en el versículo 10, dice, solamente después que sus hermanos fueron a la fiesta, subió él también, pero sin decirle
sin decirlo y como en secreto. Subió Jesús, ¿por qué? Porque Jesús no se quería dar a conocer. Jesús, él no se quería dar a conocer, pero él subió porque para los judíos era obligación de todo varón de subir a celebrar estas fiestas. Aquí ¿cómo se dice? El panorama de Juan nos los narra diferentes que los otros 3 evangelios. Muy diferentes, porque muchos pensamos que nomás Jesús subió a Jerusalén nomás solamente una vez cuando fue arrestado, cuando entró como el Domingo de Ramos, que lo reclamaron como rey, como todo. Y aquí miramos que Jesús subió otras veces, como aquí en estas fiestas de las tiendas o tabernáculos. Jesús subió a mostrarse tal como Él era. Pero a veces tenemos nuestros corazones tan endurecidos que no lo reconocemos. Que no lo reconocemos, y lo que hacemos, empezamos a criticar y a juzgar como los que estaban ahí. No estaban por ese amor que le tenían a Dios, que le iban a entregar, sino estaban ahí para ver qué era lo que decía Jesús, qué era lo que hablaba, qué era lo que decía. Por eso, si ya miramos el versículo 25, dice: algunos habitantes de Jerusalén decían, ¿pero no es este el que quieren matar? Ellos se preguntaban si los judíos querían matarlo. Dicen, ¿por qué los están escuchando? Porque a veces para el propósito de los hombres no es el propósito de Dios. Dios tiene el tiempo para cada persona. Dice que no, estos querían matarle. Dice, pero no este que quieren matarle, pues ahí lo tienen, dice, hablando con toda libertad y no le dicen nada. Mis hermanos, ellos tenían como miedo. ¿Por qué? Porque Jesús, donde quiera que se presentaba, Él hablaba. Y todos los demás estaban con la mirada fija en Jesús. Mirábamos en el evangelio que leíamos el miércoles. Y el martes, si se acuerdan, que Jesús hablaba de que Él había sanado uno en día sábado. Y los mismos judíos estaban ahí criticándolo porque lo había hecho, y Él se mostró quién era, que Él venía del Padre. Y ellos no podían entender, y decían una palabra que tanto el Padre, dice, sigue trabajando igual que Él. Porque sí es cierto que Dios hizo en 6 días toda la creación, toda la naturaleza. Pero Dios, Él no descansa. Él está las 24 horas trabajando en nuestras vidas. Para hacer el bien no hay tiempo. En cualquier momento se puede hacer. Estos se preocupaban tanto por reservar la ley, se habían olvidado. Estaban celebrando una fiesta de gozo, de alegría, glorificando a Dios. Estaban pensando en matar. Si en la ley, en los mandamientos decía no matar, y ellos estaban violando ese mandamiento. Sus corazones estaban alejados de esa presencia de Dios. Dice, el Señor en esta forma es que toda persona, sea hebrea o extranjera, dice, que mora en su presencia, que hace morada en su vida, para Él va a desarrollar y manifestar estos atributos y virtudes. Dice, su justicia y su gozo y su bendición todos los días de su vida. Y este mensaje es claro. También en el Evangelio Jesucristo predica por los apóstoles y todos creyentes que está lleno y guiado por el Espíritu Santo de Dios, y manifestará el fruto del Espíritu. Porque ellos tenían que mostrar eso, como dice aquí, la presencia de Dios, los atributos y virtudes, que era su justicia y su gozo y su bendición. Pero ellos no estaban celebrando eso, sino ellos tenían la intención de matar a Jesús. Pero como Jesús conoce los corazones y Él habla con toda autoridad, dice, pues ahí lo tienen, dice, será tal vez nuestros dirigentes han reconocido, dice, que Él es el Mesías, pero sabemos de dónde viene, dice, mientras que cuando venga el Mesías nadie sabrá de dónde viene.
¿Por qué? Porque estaban con la idea, pues este es el hijo de José, el hijo de María. Conocía la forma en donde vivían, cómo vivía, pero ellos no sabían que él venía de Dios. Que él venía de Dios y que él lo que daba a conocer era el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba de lo que conocía, porque tenía esa unión íntima con el Padre, venía de él y sabía, y por eso hablaba con toda autoridad. Y a veces nosotros no tenemos esa relación con Jesús porque no lo conocemos. Por eso con cualquier problemita o algo nos hacemos a un lado y no seguimos el mensaje de Jesús. Jesús, a pesar de lo que querían matar, él hablaba con autoridad porque sabía su misión, sabía que era lo que venía. ¿Por qué? Porque él conocía perfectamente al Padre, conocía cuál era la voluntad de Dios. Y él iba a llevar a cabo hasta la última consecuencia sin importarle lo que se le atravesara. Y a veces nosotros, mis hermanos, somos cobardes y no queremos enfrentar nada. En cualquier problemita, solución, nos queremos hacer a un lado. Pero si en verdad conociéramos a ese Jesús que revela totalmente al Padre, esa relación, no hubiera nada ni nadie que te hiciera apartar de tu fe. Por eso muchos andan de aquí para allá. ¿Por qué? Porque no tienen esa comunión con Dios. Andan buscando su propia comunidad, su comodidad, donde yo me sienta bien, porque aquí me reciben bien, porque me sonríen bien, me saludan bien. Y no buscamos de agradarle a Dios, sino a veces que buscamos agradarle a los hombres. Porque yo a veces me da tristeza porque digo, nuestra iglesia es demasiado grande, habemos tanto, pero estamos tan falta de conocimiento de ese amor de Dios, que andamos con cualquier problemita, no queremos entregarnos a su servicio. Yo admiro mucho a los hermanos de los malos testigos de Jehová que andan puerta por puerta predicando la palabra del Señor, y a veces nosotros nos da vergüenza hablar de ese Cristo que dio su vida por ti y por mí. Jesús no tenía miedo de enfrentarse a esas autoridades, les decía sepulcros blanqueados, porque según querían respetar la ley y todo, pero su corazón estaban lejos de Dios. A veces así estamos nosotros. No queremos hacer la voluntad de Dios, queremos hacer lo que nos venga en gana, cuando el Señor nos está llamando a cada uno. ¿Por qué? Porque a veces nos quedamos. Yo como voy a escuchar a este padre, ya la agarró con los mexicanos, pues mejor no voy, porque cada rato está diciendo que los mexicanos eso, los mexicanos lo otro. Y muchos nos enojamos. Decimos que es el Padre, pero a veces el Padre está hablando a través de Dios por su palabra y nos sentimos incómodos y nos alejamos. En vez de preguntarle, Padre, ¿por qué la agarró con nosotros los mexicanos? Que no sabe. O porque nos quiere. Y da tristeza, mis hermanos, cuando no hacemos la voluntad de Dios. Y si estuviéramos haciendo la voluntad de Dios, andaríamos siempre con la frente en alto, dando testimonio en cualquier lugar y en cualquier circunstancias. Porque ellos celebraban el gozo del Señor, la alegría que el Señor, que su presencia siempre los anduvo acompañando en ese desierto donde ellos iban caminando. Porque cuando se acaba el gozo de Dios, se nos acaba todo. Y lo miramos perfectamente en el Evangelio, en las bodas de Canaán. Cuando se acaba el vino, se había acabado el gozo de aquellos novios. Dice, el vino se acabó y va María a suplicarle que Jesús, no ha llegado mi hora. Pero él le dijo a la madre que hicieran más vinos. Se había acabado ese vino del Espíritu Santo, ese gozo, esa alegría. Y ellos eran los que festejaban, pero estaban lejos de ese gozo del Señor.
y celebraban la gloria del Señor, que su presencia viva estaba en esas tiendas, en ese tabernáculo, porque era Dios mismo, como ahora lo tenemos en los santuarios, en la Eucaristía, que es Jesús quien está ahí acompañando la gloria del Señor. Y lo miramos cuando Jesús se transfigura, en la transfiguración de Jesús. ¿Qué dice Pedro? Señor, hagamos 3 chozas, una para Elías, una para Moisés y una para nosotros. Ellos experimentaron esa gloria de Dios, la vivieron. Dice, hay que hacer 3 chozas, 3 campañas, donde como el pueblo de Israel que habitaban la presencia viva de Dios. Pero el Señor no nos quiere que nos quedemos nada más ahí, sino que vayamos mucho más allá. Dice, pero sabemos de dónde viene, mientras que cuando venga el Mesías, dice, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús dijo en voz muy alta, dice la palabra, mientras enseñaba en el templo. Yo imagino que Jesús ahí se molestó. ¿Por qué? Porque si están festejando el gozo, la alegría del Señor, de las tiendas, de haber recibido todas las clases de bendición en todo el año, ¿por qué se están preocupando de dónde vengo, que quién soy yo? Y se están olvidando de ese gozo de Dios, de esa presencia de Dios, por estar criticando. Porque a veces estas fiestas las distorsionamos. Yo, por ejemplo, miro en mi país, que es México, cuando hacen la fiesta de un santo, se nos olvida de rendirle honor al santo por lo que fue, por lo que hizo, por agarrar la tomadera, por andar tomando, y se nos olvida que es el que se está festejando. Hacen procesiones grandes, pero todos van pisteando y tomando, y se olvidan del verdadero significado. Yo digo que no nomás es en México, es en todos lados. Lo podemos mirar. Se distorsionan por nuestros hermanos esperados. Luego dice, pues si los católicos toman y toman, le festejan a la Virgen, pero se ponen hasta atrás. Pero el propósito de nuestra iglesia no es eso. Nosotros lo hacemos como ahí. Ellos iban con un motivo, todos allá, pero ¿qué era lo que hacían? Empezaron a criticar a Jesús de lo que estaba diciendo. Por eso Jesús aquí, yo digo que se molesta, porque dice la palabra que en voz muy alta, dice, ustedes dicen que me conocen, dice, ustedes saben de dónde vengo, sepan que yo no he venido por mi propia cuenta. Quien me envía es el verdadero, y ustedes no lo conocen. Ellos no lo conocían, Jesús sí, porque Él venía del Padre, Él vivía con el Padre. Pues dice que el Verbo se hizo carne, la palabra de Dios habitó entre nosotros. Y habitó en medio de nosotros. Él conocía cuál era perfectamente la voluntad de Dios. Yo como siempre les digo, miran a Jesús los latigazos, todo lo que le hicieron en el camino del Calvario. Y yo siempre he dicho, yo no miro esos golpes, miro el amor, la fidelidad que tenía el Padre, que dice, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando uno sabe el propósito que traemos en este mundo, tenemos que seguir enfrente, no mirar hacia atrás ni a ningún lado. Jesús sabía lo que le esperaba, pero Él sabía que tenía una misión y tenía que cumplirla. Y Él la cumplió hasta la última consecuencia. Cayó y se levantó. Y llegó hasta la cruz a derramar hasta su última gota de sangre por ti y por mí, para que tuviéramos vida. Porque Él nos compró con precio de sangre. De sangre en esa cruz, mis hermanos. Dice, los judíos habían querido llevarlo, dice, preso, pero nadie le puso las manos encima, porque todavía no había llegado su hora. ¿Por qué? Porque el único que conoce nuestros designios es Dios, no uno. Jesús dice, no me quitan la vida, yo la doy por mis amigos. Jesús puso la hora hasta el día que iba a terminar su día en esa cruz. No fueron ellos. A los ladrones sí les quebraron las rodillas, y Jesús no.
Jesús no. Pues digo, a veces los propósitos de uno pueden ser uno, pero los propósitos de Dios son diferentes. Dice el significado, celebración de la gloria de Dios, dice, es el más frecuente cuando hablamos del tabernáculo. Se trata, es de la gloria de Dios, de la gloriosa y gozosa presencia de Dios en medio de su pueblo. Y todo eso, mis hermanos, de esta fiesta la podemos encontrar en diferentes pasajes de la Biblia, tanto en Éxodo, Deuteronomio, segunda de Samuel, segunda de Crónicas, en el Salmo. Dice, la invitación de esta fiesta solemne de Yahvé es regocijarnos en su presencia, que deseemos su gloria, gozo, provisión y bendición, que Él está más que listo y dispuestos para dárnoslas. Pero nosotros endurecemos nuestro corazón. Somos nosotros los que endurecemos nuestro corazón, porque Dios nos las quiere dar. Por eso más adelante decía Jesús que dice, en el último día de la fiesta, era el más solemne. Está ahí mismo en Juan 7:37, dice, el más solemne. Jesús se puso en pie y exclamó con voz potente, el que tenga sed, que venga a mí, pues el que cree en mí tendrá de beber. Lo dice la Escritura, de su seno brotarán ríos de agua viva. Y solamente de Jesús pueden brotar ese río que nos pueda de beber, porque ahí en el último día, la más solemne de la fiesta, que se rociaban agua y todo de agradecimiento, de darle toda la honra y la gloria a Dios. Pero se olvidaban del verdadero significado. Y ese que brota ríos de agua viva es Jesús, que quiere derramar su espíritu en medio de nosotros. Nuestra oración, mis hermanos, nuestra constante oración no puede ser otra que pedirle para que su Santo Espíritu fluya de nuestro ser en nuestro corazón, con su gozo, con su fruto y con su gloria, para hacer bendición a todos los que nos rodean, aún hasta lo último de la tierra. Que Jesucristo, la fuente de nuestro gozo y de nuestra vida, sea cada día formado nuestro ser, de manera que reflejemos su imagen y gloria donde quiera que vayamos. Esa debe ser, donde quiera que vayamos, tenemos que reflejar esa gloria de Dios. Que en vez que seas una de maldición, que sea de bendición para cada persona. Que seas de bendición en tu trabajo, en tu escuela, con tus compañeros, con tu familia. Que no seas de maldición, que no haya esas riñas, sino de bendición de Dios. Y esa debe de ser nuestra oración, para que ese espíritu fluya en nuestro corazón, para, como dice ahí, para que nos dé su gozo, su fruto y su gloria en medio de nosotros. Dice, el objetivo principal que Dios estableció para esta fiesta, que fue que el pueblo recordara que ellos habitaron en tiendas, como les decía, que el Señor siempre los anduvo amparando, y así el pueblo no oyó la voz de Dios. Y así nos pasa a nosotros, mis hermanos. Hay que conocer a ese Cristo, hay que conocerlo, qué grande es su amor, que dio hasta su última gota de sangre por ti y por mí. ¿Y qué estamos haciendo por Él? Le estamos dando el tiempo cuando nos reunimos en nuestras reuniones, en misa, en nuestro grupo como a hoy. ¿Qué estamos transmitiendo a los demás? Estamos como esos judíos que estaban criticando a Jesús, o venimos porque queremos darle toda la honra y la gloria a Dios por cada una de esas bendiciones que derrama en nuestras vidas. Porque en vez de estar criticando al hermano, a la hermana, tenemos que aceptarnos con nuestros errores y defectos. Y todos podemos ser transmisores de esa presencia viva y de Dios. Por eso cada uno de nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Todos llevamos esa imagen de Dios y tenemos que reflejarla a los demás. Que ese sea nuestro propósito
en esta cuaresma. Como les decía la imagen, que su imagen y gloria, donde quiera que vayamos, siempre la reflejemos a los demás. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bello mensaje el que el Señor nos regaló hoy en esta noche. Yo estaba meditando ahí y anoche que la estaba leyendo también, veo cómo Jesús, cómo lo perseguían, cómo vivía Él, cómo se escapaba Él para hacer la obra del Señor, para hacer lo que el Señor lo había enviado. Y a veces, como el hermano David lo estaba diciendo, cuando el Señor nos envía a nosotros a este trabajo, con cualquier cosita, con cualquier palabras que lleguen a nuestros oídos, eso nos detiene y nos pone un stop y ya no queremos seguir. Pero acá el Señor nos ha demostrado y nos dice que nosotros somos enviados, porque Jesús fue enviado a predicar, a hablar de su Padre. Así ahora a nosotros nos toca también hablar de Él, y que no nos dé pena, que sigamos adelante y que no importa, que vas a encontrar obstáculos, eso a las primeras de cambio. Con solo que digas yo le voy a servir al Señor, ahí están los primeros. En tu propia familia, en tu hermano, se te va a presentar en cualquier persona que tú más amas en tu vida. Ahí es cuando se está metiendo los judíos, como dicen, que quieren atraparte y no quieren que te sigas. Así es que en esta noche yo te digo, mi hermano, que a cada uno Dios nos da un don y que ese don lo llevemos a cabo, que no nos detenga nada. Como Jesús, yo me estaba imaginando a Jesús tal vez con sus lentes, con su gorra o con cualquier vestuario. Tal vez la barba se la dejó crecer porque iba entre medio de ellos, pero él se persuadía a todos que no lo reconocieran, porque él sabía que cuando lo reconocieran, ahí nomás iba a quedar ya la promesa del Padre, y hasta ahí iba a llegar. Pero él se escapaba y llegó, y cuando ellos se fijaron, vinieron a darse cuenta, Jesús ya estaba predicando, Jesús ya estaba hablando de su Padre, Jesús ya estaba haciendo la obra de su Padre. Así es que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Vamos a encontrar obstáculos, vamos a encontrar atrasos, vamos a encontrar piedras en el camino que se nos van a, como dicen, a querer que los pies, pero no le demos lugar. No le demos lugar, porque Jesús te ha enviado a ti y a mí a hablar de su reino. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Así es que yo les pido a todos que nos dispongamos y que le digamos al Señor, aquí estoy. A ti te persiguieron, que eras el Hijo del Padre, eras el Rey de Reyes, y ahora nosotros, que somos nomás personas que el Señor ha enviado acá. Así es que yo quiero un fuerte aplauso a mi Señor, porque Él es el que nos dio esta palabra y nos dio la fuerza para seguir en este caminar. Oremos siempre para que cada vez que tengamos esos tropiezos, la pasemos. Y eso va a ser para la honra y gloria de Dios, no de nosotros, de Dios.